lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día te damos la bienvenida como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecidos al Señor por la familia, el matrimonio, y estamos llevando en este día el hogar, que es institución sagrada del Señor. Por eso tenemos que buscar cada día en oración la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en tu hogar y en tu familia. Sean bienvenidos. Estamos llevando en este día el culto familiar y suplicamos al Señor que cada día ponga el deseo en el corazón de familias unidos, hermanos, estar en oración, suplicando al Señor la necesidad por la cual estás pidiendo. Bienvenidos sean. Queremos consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo para que lo que se testifique, la reflexión que se dé, sea guiada por la presencia del Espíritu Santo. Y ahí donde te encuentres, si deseas acompañarnos en este momento, en esta oración, eleva junto con nosotros esa súplica que cada uno de nosotros tiene en la oración. Para eso tenemos que pedir su bendición del Señor para que Él dirija esta familia y dé gracia en el culto familiar. Vamos a hacer la oración suplicando al Señor que favorezca lo que Dios nos va a hablar, hermanos. Escuchemos, anota las citas bíblicas, porque a través de esas promesas trae consuelo y trae refugio para todos aquellos que estamos necesitando una protección divina. Vamos a orar en este momento. Padre amado, humildemente de rodillas venimos a alabar y agradecer tus bondades. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, el poder y la majestad por la eternidad. Te damos muchas gracias por la luz que has revelado. Gracias por conocer de ti, Señor. Gracias por tus infinitas misericordias que son nuevas cada día.
Señor Jesucristo, nos unimos en este momento a suplicar ante todo que no mires la condición de pecado, que no traigas a memoria esa falta, que des gracias, Señor mío, en que nuestra vida refleje que somos tus hijos a través de un cambio, a través de una transformación en el área espiritual. Ayúdanos a vencer, Señor mío, toda debilidad espiritual y fortalécenos como padres. Guíanos con la luz de tu presencia. Da gracia en las oraciones que se elevan en este tiempo difícil. Señor amado, os rogamos ante todo la reconciliación y suplico que edifiques la casa. Que lo que se va a testificar es porque tú lo has dicho, Señor mío. Te pedimos tu bendición para el culto familiar y bendice, Señor mío, esta reflexión. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor. La reflexión se va a dar en la palabra de Dios en el libro de Mateo 19:6. Lo que Dios nos va a hablar, hermanos, y la reflexión es: en el hogar lo que se ve, se aprende. ¿Cuántas veces, hermanos, los hijos aprenden de las actitudes y del ejemplo que damos nosotros, de lo que hablamos o de cómo nos comportamos? Los niños, los jóvenes aprenden a estar, hermano, con esa actitud. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, estamos hablando de la familia, que es sagrado para Dios. Dios desde un principio deseó hogares unidos, familias integradas, una familia feliz. Ese era el plan divino de Dios, que esta tierra se llenara de el amor y la unidad en familias. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, lo que en el hogar dice: en el hogar lo que se ve, se aprende. Es la reflexión. Por eso en este día estamos llevando Mateo 19:6. Sergio, lo que Dios nos da en este tiempo. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que en la sabiduría de nuestro Señor, desde la misma creación, Él estableció la familia. La familia, hermanos, es un monumento de la creación de Dios. La familia es el centro del plan de Dios para el progreso, para la felicidad a sus hijos. Mantener una familia unida es un desafío. Cada uno, hermanos, tiene sus responsabilidades. El padre, la madre, los hijos. La responsabilidad del padre es amar y respetar a su esposa. La responsabilidad de la esposa es la misma: amar y respetar a su esposa. Los hijos deben de amar y de obedecer a sus padres. Amén. Y todos unidos deben de amar a Dios. Por eso el Señor, desde el principio, dejó instituido el matrimonio como una cosa sagrada. Pero nos dejó normas, leyes, consejos para que esa unidad familiar se estableciera sobre una base sólida. Y esta familia, hermanos, el plan de Dios es de que esté integrada tanto el hombre y la mujer como los hijos unidos al temor de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, cómo nos muestra cuál fue el plan de Dios para la familia, pero para el matrimonio. Aquí en San Mateo, capítulo 19, versículo 6
hablando nuestro Señor Jesucristo, dice así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó o lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Ante la vista de Dios, marido y mujer constituyen una sola entidad y por lo tanto no deben de dividirse. El éxito para una familia integrada está en seguir lo que Dios nos manda. Una familia unida. ¿Por qué? Porque Dios la unió. Dios instituyó el matrimonio y lo santificó, por lo cual están unidos para toda la vida. Ese es el propósito del matrimonio, que desde que hacen un pacto delante de Dios, tanto el hombre y la mujer, ese pacto, hermanos, queda santificado delante de Dios. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo el matrimonio, hermanos, es una cosa sagrada para Dios. Y por lo tanto, cada uno en la responsabilidad, pero siguiendo la norma divina, debemos de cumplir, tanto el hombre como la mujer. Amén. Y ese fue el plan original de Dios. Sin en cambio, sabemos que por la intromisión del pecado, el adversario vino a querer destruir esa institución sagrada del matrimonio. Por eso, hoy en día vemos, y durante todas las etapas que la Biblia nos presenta, cómo siempre ha habido dificultad entre las familias. Y eso es lo que la Biblia nos va a revelar. Sin embargo, la Escritura nos está diciendo que en la unidad que Dios estableció en función al matrimonio por medio de un pacto, debe de ser indivisible, porque es para toda la vida. Pero hay una excepción, que el mismo Señor la deja por escrito, y la vamos a leer. Aquí en San Mateo 19, versículo 9, la Escritura dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La única modificación hecha en la ley original del matrimonio es que la violación del pacto matrimonial por infidelidad conyugal puede servir de razón legítima para disolver un matrimonio. Es la única excepción. Y esto lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, cuando se separa el hombre y la mujer, a lo que se le llama divorcio, se debe de evitar. Por eso se debe de considerar el perdonar. O sea, la Escritura nos muestra que la única causa para que el matrimonio se rompa es por la infidelidad, o ya sea del hombre o de la mujer. Es la única excepción. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que el plan original de Dios es de que la pareja permaneciera unida para siempre. Pero por algún error, que es el caso de la infidelidad, cualquiera de los dos falla, entonces la misma Biblia, hermanos, hace una excepción para que se pueda disolver ese matrimonio. Pero tenemos que considerar que por eso Dios dejó el perdón.
debemos de saber perdonar. Pero si por alguna circunstancia, hermanos, el perdón no logra unir a ese matrimonio roto, entonces se hace válida esta exclusión de disolver el matrimonio. La misma escritura nos enseña que la única y mejor referencia para construir un matrimonio y familia bendecidas es a través de seguir el consejo divino, por lo cual la palabra de Dios es el cimiento para edificar la familia. Ya vimos que hay una excepción o una exclusión, pero también nosotros nos tenemos que ir a la palabra de Dios para tratar de superar cualquier dificultad que se presente en el matrimonio. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la escritura dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, por lo tanto, el consejo que vamos a obtener de Dios para construir una familia bendecida está aquí en este santo registro. Amén. Por eso estamos leyendo lo que la escritura dice. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que no hay ningún motivo por el cual el hombre quiera justificar el separarse de su mujer, a excepción de la infidelidad, como lo hemos leído, para que esas familias no queden rotas. Por eso tenemos que recurrir a lo que la palabra de Dios dice, porque muchos o algunos quieren justificar el romper un matrimonio por diferencia de caracteres o por cualquier otra situación. Pero sin en cambio la palabra de Dios nos dice que cuando hay una situación problemática que se puede arreglar y se tiene el deseo de arreglar, tenemos que recurrir a la escritura. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, porque nos enseña y porque queremos aprender de lo que Dios nos manda. Porque también nos redarguye, como la escritura lo dice. Es decir, nos reprende y censura el pecado. Nos corrige, es decir, transforma la vida del hombre. Nos instruye, es decir, nos comunica de una manera sistemática el conocimiento de Dios. O sea que debemos de seguir el consejo de lo que la Biblia nos dice para que nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio estén fundamentados en un temor a Dios. Aquí en el versículo 17 de 2 de Timoteo, capítulo 3, la escritura dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el apóstol Pablo nos ha enmarcado cuáles son algunos beneficios de lo que la palabra de Dios hace para que los apliquemos a nuestra vida. Pero aquí nos da una conclusión y nos dice que si seguimos esta orden divina, el hombre va a ser el principal beneficiado. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el que obedece a Dios, sea perfecto. Usted va a decir, no hay nadie perfecto. En la esfera de Dios y ante los ojos de Dios, podemos alcanzar esa perfección. ¿Cuándo? Cuando lo obedecemos, cuando nos arrepentimos del pecado
ante los ojos de Dios estoy buscando su perfección. Ante los ojos del hombre no, porque el hombre juzga según lo que ve, pero Dios juzga según nuestro corazón. Por eso dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta es la función del padre, de la madre, de los hijos, que estemos preparados de una manera completa para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios es la mejor referencia para edificar una familia bendecida. ¿Quiere usted tener éxito en su familia? ¿Quiere usted tener una familia unida? ¿Una familia feliz? ¿Una familia donde se comprendan los unos a los otros? Vayamos a lo que Dios nos dejó en su santa palabra. Con sus enseñanzas aprendemos a conducir nuestras relaciones familiares de manera saludable y nos ayuda a educar a nuestros hijos en el camino que produce buenos frutos. Esa es la responsabilidad del matrimonio, de los padres. Nos instruye, como lo hemos leído, pero también nos da la corrección con un futuro lleno de esperanza. Es lo que la palabra de Dios hace. Aquí en el Salmo 127 y el versículo número 1, la escritura dice, si Jehová no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. ¿Quién edifica la casa? Los padres, el matrimonio. Pero ellos están sometidos al temor de Dios. Entonces, de cierta manera, quien edifica la casa es nuestro Señor. Amén. Pero Él usa a los padres como instrumentos suyos para educar a los hijos. Por eso dice, si Jehová no es el centro de nuestro hogar, entonces en vano trabajan los que le edifican. O sea que la instrucción que los padres para corregir, para disciplinar, para guiar, para apoyar, para amonestar, para dirigir a los hijos, debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Porque Jehová es el que está en medio de nosotros. Y luego lo complementa, dice, si Jehová no guardare la ciudad, o sea, si Jehová no guardar en nuestro hogar, en vano vela la guardia. Entonces, si el centro de nuestro hogar está en la comprensión del plan divino de Dios acerca de la familia, los padres son los responsables para edificar, para guardar en el temor de Dios a nuestra familia. Por eso la palabra de Dios, hermanos, se fundamenta en una verdad eterna. Amén. Y ese es el propósito de Dios, en el cual, hermanos, nosotros debemos de manifestar el amor y el cariño hacia nuestros padres, pero también hacia nuestros hijos. No hay manera de mantener una familia sin amor. La palabra de Dios nos anima a guardar esta actitud cristiana, tanto el esposo como la esposa, de una manera independiente, porque en el plan de Dios los dos son iguales, tanto el hombre como la mujer somos iguales, pero donde nos diferenciamos es en la función que cada uno desarrollamos. El hombre es la cabeza del hogar, es el sacerdote del hogar, y la mujer es la ayuda idónea del hogar. Vamos a ver lo que dice la Escritura acá en el libro de Efesios,
capítulo 5 y el versículo 21 y 22, la escritura dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí, hermano, nos da una instrucción de cómo los padres pueden tener o deben de tener éxito en la educación de sus hijos cuando los dos están sometidos en el temor a Dios. O sea que una casa dividida, hermanos, tiene muchos obstáculos para fomentar una unidad en la familia. Por eso estamos recurriendo a lo que la palabra de Dios nos dice. Tanto el hombre como la mujer tenemos diferencias. Somos iguales porque somos a la imagen de Dios, pero cada uno tiene una función diferente. Comentábamos, la función del padre es ser el sacerdote de hogar, es la cabeza del hogar, el que provee, el que orienta, el que aconseja, el que enseña el temor a Dios y muchas otras funciones. Pero ¿cuál es la función de la mujer? La mujer tiene un privilegio que Dios le otorgó y que es que a través de ella pudo procrear a los hijos. Y por lo tanto la mujer es más sensible, más bondadosa, más inteligente, más sabia. No porque el hombre no lo sea, sino porque el hombre, por su naturaleza, porque él fue tomado del barro, es más áspero, es más irritable, toma decisiones sin pensar, pero la mujer que fue tomada de la costilla que está cerca del corazón es más sabia, más inteligente, más paciente y muchas otras cualidades que tiene. Entonces, ahí es donde nosotros, como matrimonio, encontramos el balance de la fuerza natural del hombre con la bondad, la nobleza, la inteligencia de la mujer. Por eso la Escritura dice, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tanto el esposo como la esposa deben de someterse con humildad a lo que Dios manda y hacer cada uno de su parte que les corresponde. Las casadas, como dice la Escritura, deben de someterse a un esposo, pero que tengan el temor de Dios. Un esposo, hermanos, que se comunique con Dios, un esposo honesto, responsable, que cumpla con sus deberes ante Dios, pero también que cumpla con sus deberes en su hogar. La mujer, hermanos, cuando ve a un esposo sometido a Dios, como dice la Escritura, se somete a su esposo. ¿Por qué? Porque sabe que el esposo está sometido a Dios. Así lo debemos de entender. Pero este sometimiento del que habla la Escritura no debe de confundirse. Y no quiere decir, hermanos, que la mujer se tenga que subordinar al hombre. Eso no quiere decir. Quiere decir que deben de convivir en la unidad que Dios estableció, cada uno cumpliendo su función que le corresponde, pero sometidos a lo que Dios manda. Por eso, si la mujer se somete al hombre, se va a someter a un hombre responsable y temeroso de Dios, como la Escritura lo dice. Pero volvemos a repetir, ese sometimiento no es de imponer una fuerza, no es de que la mujer se subordine al hombre, porque cuando alguien se subordina a alguien implica una inferioridad o un abuso de cualquier expresión, porque el hombre es la cabeza del hogar y lo volvemos a confirmar, y por lo tanto debe de ser ejemplo de lealtad, de buen juicio,
debe de ser honesto y responsable. Así es como la mujer, por eso dice, las casadas se deben de sujetar al hombre, porque es responsable, porque es de buen juicio, porque es temeroso de Dios. Aquí en el versículo 25 de Efesios 5, la escritura dice, aquí ya le habló a la mujer, ahora le habla al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Y ahí está el amor. Por eso hablábamos del amor ágape, del amor incondicional, del amor que se entrega sin ninguna, sin pedir algo a cambio. Cuando el esposo nota que la esposa cumple con el sometimiento, como lo leíamos, o con la sujeción al esposo, siente apoyo. ¿Por qué? Porque se ganó la confianza de la esposa. Por eso la esposa siempre se somete al hombre, porque teme a Dios. Y el hombre que siente en reciprocidad su apoyo. Y los dos que sienten cuando uno apoya al otro, amor. Es lo que la palabra de Dios los dice. Y el amor se manifiesta de diferentes maneras, con su afecto, con su cariño, con su buen trato, cumpliendo con la provisión que el hombre tiene que dar, con la fidelidad del hombre, que hará que todo lo posible para que su hogar sea feliz. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y todo esto está manifestado en función al amor. El apóstol Pablo nos revela cuál es la esencia del amor. Aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5, la escritura dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, debemos de comprender, de analizar, de reflexionar. Porque la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo cómo es el amor. Para que nosotros aprendamos a amar. El amor es sufrido. ¿Por qué? Porque se muestra paciencia y tranquilidad cuando hay una situación difícil en el hogar. Por eso dice, es sufrido. Muchas familias sufren por diferentes causas. Y ahí es donde debemos de entender que debemos de ser pacientes, que debemos de guardar tranquilidad para resolver la situación que se presenta. Dice, es benigno. Es decir, es considerado y es bondadoso. O sea, considera la situación por la situación que se está viviendo y en lugar de reclamar, hermanos, es bondadoso. Dice, no tiene envidia. Es decir, no desea algo que no le pertenece. No es jactancioso, o sea, no es para vanagloriarse. No se envanece. Es decir, no se enorgullece. No hace nada indebido. Es decir, no es indecoroso ni deshonra a nadie. No busca lo suyo. No es egoísta. No se irrita. ¿Por qué? Porque tiene control propio. No guarda rencor porque sabe perdonar. Estas son las características del verdadero amor que la palabra de Dios nos muestra y ese amor es el que debemos demostrar en nuestro matrimonio
y en nuestra familia para con nuestros hijos. Pablo menciona estas características del verdadero amor. Sin amor, hermanos, no hay respeto. Cuando hay dificultades, hermanos, cuando hay situaciones adversas en su propia familia, el afecto del amor se va perdiendo, porque no se comprenden, porque no son benignos, porque tal vez se envanezcan, pero sin en cambio la Biblia nos muestra que si nos sometemos a las características que Dios nos marca en su palabra, para que nosotros expresemos un amor puro y un amor que agrada a Dios, entonces lo tenemos que aprender. Pero después de que Pablo nos presenta estas características de la manifestación del verdadero amor, ahora presenta actitudes contrastando lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer o de manifestar. Y eso lo dice aquí en 1 Corintios 13 y el versículo 6 y 7. Primero nos mostró estas características, pero después nos presenta actitudes. Por eso dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es el verdadero amor. En otras palabras, no engaña, sino que siempre actúa con un amor puro, con un amor sincero. Si usted manifiesta el amor de Dios en su vida, hermano, usted no puede caer en las infidelidades, ni en todas las características que hemos leído. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo embarga a usted. El amor de Dios, hermanos, dice que todo lo sufre. Sigue diciendo la Escritura, todo lo cree. Es decir, cuando en la familia hay dificultades por alguna situación que se presenta, es cuando deben de estar unidos. Por eso dice, todo lo sufre, todo lo cree. ¿En función a qué? En función a una verdad. Todo lo espera. ¿Por qué? Porque somos pacientes, somos diligentes, porque esperamos la respuesta de Dios para que sea fortalecido ese amor familiar. Luego dice la Escritura, todo lo soporta. Es decir, con serenidad, hermanos, debemos de afrontar los malos momentos que se viven en una familia. Considerando estas enseñanzas que la propia palabra de Dios nos da, tenemos la seguridad de que la familia está cimentada sobre la roca, Amén. sobre la roca firme. Amén. Y es lo que la Escritura nos dice, para que tengamos éxito en nuestra familia, como lo hemos dicho, el centro de nuestro hogar debe ser nuestro Señor. Debemos de estar cimentados sobre la roca, y así mismo lo manifiesta la Biblia. Aquí en San Mateo 7, versículos 24 y 25, la Escritura dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Mateo. le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba cimentada o fundada sobre la roca. La palabra de Dios, hermanos, no solamente se escucha, sino que se hace. Y de ahí viene el título de este tema. En el hogar lo que se ve se aprende. El Señor Jesucristo, hermanos, es la roca en la cual cada cristiano debe de construir, de cimentar su propio hogar. Porque vendrán tempestades, como la Escritura dice, vendrán lluvias, vendrán vientos, golpearán aquella casa.
¿Y cuáles son esas tempestades, vientos, ríos que golpean la casa? Las adversidades. El adversario siempre quiere destruir el hogar de diferentes maneras. Pero si mi hogar está cimentado sobre la roca, entonces, hermanos, vamos a poder resistir. Por eso la familia que cree en Dios Amén. y es su fundamento, enfrenta dificultades unidos. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos pone fundamentos, nos da leyes, nos da normas, nos da consejos, nos guía para tener una familia feliz. Debemos de atender lo que la palabra de Dios nos dice y tratar de solventar todas las dificultades que se nos presentan porque vendrán. Pero la escritura es clara. Si nuestra casa está fundamentada sobre la roca, así vengan tempestades, vientos, ríos que quieran desbaratarla, siempre se va a mantener firme porque Cristo es el centro de nuestro hogar. En el hogar, hermanos, lo que se ve, se aprende. Amén. Mantener la familia unida es un desafío. Tenemos que cuidar, hermanos, el hogar que es sagrado para el Señor. Dios ha dejado instrucciones. Dios ha dejado, hermanos, su ley divina para que nuestra vida esté regida por normas, por principios. Dios le habla al hombre, pero también le habla a la mujer. Y como padres debemos de saber enseñar a nuestros hijos. Si mantenemos nuestro hogar unido sobre la roca, problemas, situaciones, adversidades vendrán, pero estaremos unidos, hermanos. Estaremos unidos para que esa casa esté, hermano, cimentada en firmeza. La roca, hermano, que sostiene tu hogar es Cristo Jesús. Por eso el culto familiar es importante. Reunirnos, escuchar la voz de Dios, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros pequeños sepan, hermanos, el orden divino de Dios. No tomemos por indiferencia, hermanos, la oración. En estos momentos en los que decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? El mismo salmista dice, de Jehová, el Creador, el que te hizo a ti y el que formó el hogar. De ahí viene tu socorro. No busques eminencias. La voz de Dios nos está hablando en esta mañana. Hay hogares que se desbaratan porque ya no se soportan, por el carácter, porque se habló mal. Pero Dios nos deja, hermanos, instrucciones. Si nosotros tenemos en nuestro corazón el amor de Dios, de eso, hermano, testificaremos. Aunque vengan tempestades, aunque vengan, hermano, problemas, el amor de Dios lo vence todo. A través del conocimiento, a través de su luz, a través de su dirección, se edifica la casa. Por eso en este día, hermanos, como familia, como padres, pidamos al Señor perdón si hemos sido indiferentes a la enseñanza de los hijos, al mal ejemplo que damos. Ellos aprenden de lo que tú les enseñas. En el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano humanamente estás trabajando. El que debe de edificar esa casa es el Señor, por medio de su enseñanza a los padres. Y los padres, la luz que llevemos, alumbrarán el camino para los hijos, el ejemplo para cada uno de nosotros. No usemos palabras que ofendan a Dios. No pongamos etiqueta a los hijos. Seamos, hermanos, sensibles a lo que Dios nos dejó, porque somos mayordomos y entregaremos cuentas a Dios de lo que Dios nos dejó. Su palabra de Dios dice, herencia del Señor son los niños.
Por eso es importante, hermanos, instruirlos desde pequeños. Y aun cuando fueren grandes, dice, no se apartarán de mí, porque se sembró en ese corazón desde pequeño la voz de Dios. El Señor edifica. Por eso el culto familiar es importante. No nada más ores cuando tienes problemas, no nada más ores cuando estás enfermo, no nada más ores cuando hubo un pleito en tu casa. Las mismas escrituras nos demandan orar sin cesar. Hay que velar la oración. Hay que pedir al Señor que Dios dirija, que Dios dé gracia. En lo que se está testificando en este día es que edifiquemos el hogar en las manos de Dios. Es sagrado el matrimonio para Él, no lo tomamos indiferente. Dios nos ha dejado la bendición de un matrimonio feliz. Y si fallamos, porque todos fallamos, vayamos a pedir al Señor que nos reconcilie, que nos perdone y que nos instruya, como padres, como abuelos, para que lo que se enseña en la casa es porque la boca del Señor lo testificó. Amén. Estamos llevando en este día a la familia, estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en tu hogar, en tu familia. Si fallas y si fallamos, pidamos al Señor perdón. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de orar, es tiempo de unirnos en familia y no lo descuidemos el culto familiar. Que Dios bendiga nuestro hogar. Así es. Comentábamos que es la familia que cree en Dios, que es temerosa de Dios Amén. y cuyo fundamento es la roca, es decir, es Cristo. Cuando enfrenta dificultades permanecen unidos. Amén. Vamos a ver un pasaje bíblico donde la Biblia nos enseña la experiencia de la mujer que había perdido a su marido, que era viuda, que tenía que mantener a sus hijos, pero que tenía deudas y no tenía la provisión para hacerlo. ¿Y qué es lo que hizo la viuda? Lo que vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice, una mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos. La viuda y sus hijos están en una situación difícil, sin nada que comer, endeudada, y la viuda acudió al siervo de Dios, clamando, ¿por qué? Por ayuda. Y se manifiesta con un milagro sorprendente, a través de lo poco que ella tenía. Tenía una vasija de aceite. Y con esa vasija de aceite, Dios manifiesta un milagro para su provisión. El profeta le manda recolectar a la viuda vasijas de sus vecinos, vasijas vacías. Y con la única vasija que ella tenía, llena todas las demás. Ahí está la provisión de Dios. Aquí en el versículo 5 y 6 de Segunda de Reyes 4, la escritura dice, entra luego y enciérrate, tú y tus hijos. Y aquí vimos la unidad. Esta mujer era temerosa de Dios porque su marido también temía a Dios. Versículo 5 y 6 de Segunda de Reyes 4 dice, el profeta le dice a la mujer, y se fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, o sea, obedecieron porque estaban sometidos, no dudaron en lo que el profeta les decía, sino que lo hacían, porque tenían el temor a Dios. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, ya no hay más vasijas. Entonces se echó el aceite.
La incredulidad, hermanos, no fue un obstáculo para que la viuda siguiera las instrucciones del profeta. El resultado de este esfuerzo entre madre y hijos y el temor a Dios fueron muchas vasijas llenas de aceite de oliva. Por eso la misma palabra de Dios nos sugiere no enfrentar las dificultades solo o sola. Involucra a tu familia y juntos van a vencer para glorificar a Dios. Amén. No querramos resolver las situaciones que se nos presentan con nuestra propia inteligencia, porque el propósito de la familia unida en el temor a Dios es de que nos ayudemos unos a otros. Cuando uno se cae, hay que levantarlo, hay que corregirlo, hay que disciplinarlo, pero en el amor de Dios. Amén. No hay que reprenderlo, no hay que ofenderlo y no hay que sacarlo del hogar. Es lo peor que se puede hacer. Cuando el esposo o la esposa tienen algún tipo de diferencias, deben de aprender a arreglarlas cerrando la puerta. ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces, hermanos, agarran una resolución y se van con lo que dice el papá o dice la mamá. Y ahí es donde la familia se empieza a dividir. Cuando haya dificultades o algo que arreglar, el esposo y la esposa cierren la puerta y en su intimidad arreglen el asunto y aclaren la situación. La misma escritura, hermano, nos enseña mucho de cómo podemos llevar un hogar en unidad, pero también buscando la comprensión y la felicidad entre el hombre y la mujer. Por eso es de que nunca debemos de enfrentar las dificultades solo si tenemos una familia, si tenemos una esposa, si tenemos a unos hijos. Escuchemos, hermanos, qué es lo que opinan, qué es lo que dicen, qué es lo que sugieren. Dios nos va a hablar. Amén. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8 y 9, la escritura dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijos, no importa la edad que tengas, quien oye consejos de sus padres es sabio. No pensemos que porque nuestros padres ya son adultos o ya son ancianos, tal vez, no los vamos a consultar. Porque pensamos, no les voy a llevar problemas ni preocupaciones. Cuando tenemos ese tipo de situaciones es cuando más debemos de escuchar el consejo del padre y de la madre. Aún la edad que tengas, desde un niño, un joven o una persona ya madura. Por eso es normal que cada uno quiera tomar las decisiones por sí mismo. Pero incluso si tú tienes razón, lo que tus padres tienen que decir es importante. Si en un matrimonio o en tu familia existe división, por cualquier motivo, debemos atender lo que la palabra de Dios nos dice. Colosenses capítulo 3, versículo 13, la escritura dice: soportándose los unos a los otros. Colosenses 3:13. Y perdonándoos. Aquí está, lo vamos a subrayar. El soportarnos, hermanos, quiere decir que yo comparto mis cargas con mi pareja, con mis hijos. O sea, yo entiendo y yo comprendo el problema. Y cuando yo me apoyo en ellos es porque nos estamos soportando.
Por eso dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos. Ahí está la clave. Para que pueda fluir el amor dentro del matrimonio, dentro de la familia, debe de haber perdón. Muchas veces la falta del perdón es un obstáculo que divide a la familia. Obviamente, hermanos, estamos hablando en un plan general. Estamos mencionando principios básicos que dice la Biblia. Hay mucho que ahondar en la cuestión del matrimonio, en la situación con los hijos, con la misma familia, pero nada más mencionamos y ponemos por base la Escritura para que podamos reflexionar en nuestra vida personal, porque cada uno tiene diferentes dificultades. Pero la palabra de Dios, hermanos, abarca todo. Y esa es la intención, que recurramos a la palabra de Dios y su problema personal está contemplado en lo que la palabra de Dios dice. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. La vida matrimonial y familiar tiene sus desafíos. Y a menudo perdonarse mutuamente es el único camino para que esa familia se conserve íntegra. Va a quedar la herida, pero la herida la va a sanar Cristo. Si hay en usted esa intención. Por eso el diálogo con Dios, hermanos, evita la discordia y fomenta el perdón. ¿Y cuál es el diálogo con Dios? La oración. Amén. Aquí en el libro de Salmos 107, versículos 28 y 30, la Escritura dice, entonces claman a Jehová en su angustia. Cuando hay problemas en la familia o con los hijos, lo que tenemos que hacer es clamar a Jehová. Y luego, ¿qué dice? Y los libra de sus aflicciones. Es la promesa. Cambia la tempestad, es decir, los problemas. ¿En qué? En sosiego. Amén. Se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Amén. Hemos leído la Biblia, hermanos, y como siempre, nuestro deseo está en que el Señor siembre en nuestro corazón. Un escrito está, lo que hemos leído. Amén. Y si hay alguna dificultad, algún malentendido o falta de perdón en su matrimonio, tratemos, hermanos, de que no se rompa. Aunque hemos leído la excepción que Dios hace, pero tratemos de mantener unido porque Dios así lo estableció, que el matrimonio fuera para toda la vida. Amén. Vamos a consagrar este tiempo del culto familiar a la presencia del Señor para que dirija, hermano, el hogar y dé gracia en tu petición. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Hijo de Dios, por tu santa palabra, que es un consuelo y es un refugio para los hogares. Suplico humildemente que no tomes en cuenta la falta, que des gracia en la reconciliación. Edifica hogares, Hijo de Dios. Da gracia para que esa casa esté en la roca. Aunque haya problemas y situaciones, Señor, manténnos unidos, manténnos firmes en tus manos. Te ruego humildemente que tú bendigas, Señor, el matrimonio, a los padres, a los hijos, que des gracia al abuelo, que des gracia al nieto. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber escuchado esta humilde y sencilla oración. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. Que Dios bendiga tu hogar y mantengamos, hermanos, la roca que es Cristo Jesús en tu corazón. Bendiciones. Amén.